donde llevamos comentarios, reflexiones, palabra de Dios a las personas que tienen la necesidad de escuchar la palabra de Dios, el deseo de aprender. Vamos a abrir la Biblia hoy en Efesios capítulo 4. Ya hemos llegado a este capítulo y ahora nos encontramos frente a las recomendaciones que Pablo hace a la iglesia en cuanto a la unidad y el testimonio que deben tener los creyentes. En el capítulo 1 y 2 vimos el llamamiento de Dios y la predestinación con la cual el Señor tenía un plan maravilloso para salvar a los que Él escogió. En el capítulo 3 nos habla de la oración de Pablo. Estando prisionero, él escribe esta carta tan maravillosa y dice que Pablo está orando para que la iglesia conozca el poder y el amor del Señor en su longitud, en su profundidad, en su anchura y en su altura. Estas palabras de Pablo estando prisionero nos hacen pensar, nos dan un ejemplo, una gran lección para cuando estemos en necesidad, en premura, en aprietos, en prueba. Como el apóstol Pablo, estando prisionero, está animando a la iglesia, está exhortando a la iglesia, está alentando a todos con palabras de entusiasmo, de fuerza, de fe, dando a la iglesia a entender todos los misterios que el Señor a él le ha revelado y diciéndole a la iglesia que se comporte a la altura del llamamiento. Y precisamente de eso trata el capítulo 4 y el capítulo 5. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo que si hemos tenido un llamado santo, si hemos sido predestinados, escogidos de esta manera tan maravillosa, tan soberana, y por la gracia del Señor estamos aquí, pues ahora nuestro comportamiento, nuestro carácter, nuestra conducta debe estar a la altura de ese poderoso llamado, de ese poderoso llamamiento. Mis amados hermanos, cuando nosotros observamos nuestras vidas a través de la historia en el camino del Señor, y cuando observamos sin hacer juicios malignos, sino un juicio necesario y justo, cómo se comportan las iglesias, cómo se comportan muchos creyentes de manera muy general, y repito, sin hacer un juicio maligno, sino vamos a hacer un análisis a la luz de la palabra del llamado tan poderoso que se nos ha hecho, de la manera tan soberana y por la gracia del Señor que hemos sido llamados, seleccionados, escogidos y llenos de dones de las maravillosas gracias del Señor que se nos han dado a nosotros, tantos dones, tantos talentos, tantas formas de poder nosotros servir al Señor agradecidos. Y al observar entonces el comportamiento de manera general de muchas iglesias y de muchos creyentes, decimos, no parece coherente todo nuestro comportamiento como cristianos, los matrimonios cristianos, muchos ministros o incluso los que se han hecho llamar ministros sin serlo. Nada de esto es coherente con lo que realmente es el Evangelio y con el llamado tan poderoso y profundo que se nos ha hecho. No es coherente. Hay muy mala conducta en muchos, mal comportamiento, un carácter que no se parece al de Cristo, un comportamiento, la personalidad de mucha gente prevalece. Hay muchos que dicen yo soy así y punto. Al que no le guste, pues que no le guste, no es mi problema. Todo eso debería entristecernos, hacernos reflexionar. ¿Es realmente esto ser cristianos? ¿Realmente este comportamiento puede llamarse de un discípulo del Señor? ¿O puede llamarse este club una iglesia de Cristo? ¿Esta discoteca realmente representa el poderoso evangelio de mi Señor? La forma como predican la palabra en algunos lugares, irreverente y a veces
no tanto lo irreverente, sino tanta herejía que hay incluida, tanta filosofía, tanta psicología dentro de la predicación que no tiene nada que ver. Hacen de esto un paralelo a la palabra del Señor, algo que se parezca a la palabra, pero que no sea la palabra pura. ¿Es realmente esto lo que el Señor quería? ¿Este es su plan? El Señor nos llamó para esto. ¿Esto es la iglesia del Señor realmente? Tendríamos que preguntarnos. Bueno, aquí vamos entonces a la palabra y vemos al apóstol Pablo haciendo más recomendaciones y muy necesarias para que nosotros podamos comportarnos a la altura de ese llamado, de ese maravilloso llamado que Él nos ha hecho. Dice la palabra del Señor: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. He hecho lectura desde el versículo 1 al versículo 6 y es necesario que nosotros veamos entonces cómo Pablo una vez más nos recuerda que él está preso, pero en el capítulo 3 nos decía: soy prisionero de Jesucristo. En el capítulo 4 nos recuerda lo mismo y dice: soy prisionero por la causa del Señor. Él no se está quejando, él está recordando a quienes escribe la carta que vale la pena servir al Señor aun cuando estemos en cadenas, aun cuando estemos detrás de los barrotes, cuando no es por malhechores, como también en la carta del apóstol Pedro se nos dice que si ustedes son maltratados, pero no por malhechores, si ustedes son perseguidos, pero no por malhechores, dice el apóstol Pedro que esto es digno, que esto vale la pena. Porque los malhechores son castigados por sus delitos. El que roba tiene que ser castigado con una pena fuerte. El que comete un crimen, el mentiroso, en fin, cualquier delito que se cometa, pues si la gente va a la cárcel o es avergonzada por pecador practicante, por malhechor, porque fue hallado en un mal, pues esto es lo que se merece. Pero si el creyente, el Hijo de Dios, es maltratado solamente porque sirve al Señor, porque es fiel al Señor, y alguien le maltrata, pues siéntase digno de sufrir por la causa de Cristo. Así de que Pablo no se está quejando, solo está recordando: yo pues estoy preso, pero es por la causa del Señor. Pero quiero rogarles a ustedes, quiero escribirles que vivan de acuerdo a ese llamamiento del cual les estoy hablando, que ustedes fueron escogidos para buenas obras. No es que ustedes hacen buenas obras para ir al cielo, que lamentablemente esa doctrina romana ha tenido mucha fuerza también en nuestras iglesias cristianas. Hay gente en las iglesias que hace cosas para salvarse, porque incluso los pastores enseñan estas cosas. Cuando la gente llega al evangelio, antes de bautizarle, se le da un librito y se le dice: lea allí las normas por si usted quiere ir al cielo, quiere realmente ser miembro de la iglesia del Señor, tiene que cumplir todas estas leyes. Y parece que le entregaran otra vez la ley de Moisés, e incluso con añadiduras. Entonces la gente comienza a leer allí: bueno, tengo que peinarme de esta manera, no me puedo poner este ganchito, no me puedo guindar esto, aquello, vestirme así, peinarme así, la ropa debe ser de tal color, para ser buen cristiano hay que vestirse de gris, de azul oscuro. Esta tela, por ejemplo, de jean, las condenan en algunos lugares. Esa tela no es espiritual, tiene que ser una tela que se vaya de acuerdo al color del cielo, y cosas tan extrañas que se le enseñan a la gente cuando la salvación realmente es por gracia y pura gracia. Así es de que el apóstol Pablo simplemente está diciendo: ustedes fueron escogidos, llamados, predestinados, y por causa de que ustedes fueron escogidos, el resultado son buenas obras por lógica.
es el resultado. No es que hacemos buenas obras para ser salvos. No es que cumplimos ciertas normas para poder ir al cielo. No. Es que el resultado de la salvación es que comenzamos a hablar diferente porque nos llenó el Espíritu Santo. Caminamos diferente e incluso nos vestimos diferente sin tocar en este punto porque no me gusta para nada este asunto de las normas, pero el resultado también es que nuestro vestuario, nuestra parte externa, sin hablar, y en esto soy específico, sin hablar aquí de faldas y pantalones, que es lo que a algunos les gusta que se hable y no tiene nada que ver realmente con eso, pero sí una ropa modesta, decente, prudente, que represente a los hijos de Dios. Es necesario eso tenerlo en cuenta, nuestra manera de comportarnos. Incluso hay peinados que son muy exagerados o incluso indecentes, no representan a un cristiano. Nosotros cuando llegamos al Evangelio nos peinamos ahora más bonito, más decente, más elegante, tanto los caballeros como las damas. Nunca nos vamos a los extremos de que lo externo es lo más importante, pero sí tiene algo que ver como resultado, no para ir al cielo, es que el resultado de haber sido salvados es que ahora nos vemos más bonitos, decentes, elegantes, prudentes, modestos, cultos, castos, todo lo que dijo Pablo a los filipenses cuando escribió: piensen en todo lo honesto, lo justo, lo amable, lo santo, lo puro. En esto pensad y esto haced, porque lógicamente es el resultado de haber sido salvados. Pues aquí en Efesios capítulo 4 se nos dice: vivan de acuerdo entonces con el llamamiento que ustedes han recibido de parte de Dios. Y da una serie de características. Pablo dice que hay que ser humildes, que hay que ser amables, tener paciencia, los hermanos unos con los otros, que es mucho de lo que hace falta a veces en nuestras congregaciones. Esa paciencia, ese amor, esa humildad unos con otros. Hay mucha competencia, mucha soberbia, malos tratos a veces entre hermanos. He tenido en varias oportunidades que ayudar a terminar peleas entre hermanos. Y cuando hablo de peleas no son simples discusiones, sino amenazas violentas y agresiones. He estado en medio de esas peleas. Esto me da mucha vergüenza tener que decirlo, porque no tratamos de publicar esto para avergonzar a nuestros hermanos o a la iglesia del Señor, de ninguna manera. Estamos haciendo una autocrítica en este punto muy necesaria para decir que debemos comportarnos. No digo ni siquiera que ustedes deben comportarse, sino todos debemos comportarnos de acuerdo al llamamiento tan alto que se nos ha entregado. Yo creo que en el camino de alguna forma resbalamos, pero es importante cuando el Señor nos da esta oportunidad maravillosa de comprender el llamado que se nos ha hecho y no seguir cometiendo esos errores. Veo gente que le siguen pasando los años y siguen en las mismas cosas, se tratan mal entre marido y mujer, se siguen insultando, se tratan a gritos, falta de respeto en la casa, se oye como la mujer le contesta de horrible al esposo cuando él la llama y le dice: mi hija o mi amor, ven acá, hazme un favor, y ella está de mal genio en ese momento y pega un grito, un alarido que escuchan los vecinos, parece una casa por allá de indígenas, suenan platos, bolillos, bates. Qué horrible. Eso lo hemos visto en el trayecto de la historia, en el camino del Señor. Y también entre hermanos. He servido también de árbitro, como les digo, de defensor para que no se golpeen y se maltraten los hermanos en las iglesias y en peleas muy agresivas. Y esto nos da pena. Hermanas alándose el pelo unas a otras, se amenazan, y esto en pleno culto dominical, en la cocina, en la biblioteca. Entonces, todo esto me hace reflexionar y pensar, ¿y esto es la iglesia del Señor realmente? Para esto fue que el Señor nos llamó a nosotros. Me quedo pensando las cosas que en el camino suceden en las iglesias, en algunas congregaciones. ¿Es esto lo que Dios quería? Cuando hemos visto esas discotecas que incluso vulgarmente le llaman cristotecas. Llegué una vez a predicar a un lugar y me dijeron que no podía entrar todavía hasta que los jóvenes terminaran la cristoteca. Y después de la cristoteca era mi predicación.
Y eso me pasó en varias oportunidades, creo que unas 3 oportunidades, y yo me he quedado sorprendido, pues no sabía que existía la Cristoteca. Por cierto, es una blasfemia usar el nombre del Señor y rebajarlo de esta manera. Y ciertamente le ponen este nombre porque parece una vulgar discoteca mundana. Pero como se trata de canciones a las que nosotros llamamos cristianas, pues decimos que hay la diferencia, que es mejor tener a los jóvenes en la cristoteca y no en la discoteca. Es el argumento que han usado para decirnos, no se preocupe, pastor, es mejor que los jóvenes estén en cristoteca y no en discoteca. Entonces, al leer las cartas de Pablo que nos dicen, compórtese, vivan ustedes de acuerdo al llamamiento que el Señor les ha hecho. Vivan ustedes de manera humilde, de manera amable, de manera coherente. Sean ustedes creyentes verdaderamente. Sopórtense, amen, den buen testimonio delante de los gentiles. Realmente entonces estaremos haciendo lo que el Señor nos ha dicho por su Espíritu en la pluma de los apóstoles y profetas que nos dejaron 1000 recomendaciones de cómo es el resultado de la salvación y cuál debe ser nuestro carácter. Dice la palabra del Señor en estos versículos que el Espíritu Santo nos ha unido en ese vínculo maravilloso de la paz. Y nosotros debemos conservar esto, hacer todo lo posible para que la iglesia se mantenga unida, pero unida en la verdad. Que la paz sea entre hermanos, que vivamos como verdaderos hijos de Dios, porque somos un cuerpo y tenemos un solo espíritu, que es el Espíritu Santo que nos guía a todos. Y Él nos guía por la verdad. ¿Cómo puede cada cabeza ser un mundo y cada iglesia comportarse como quiere si tenemos una sola cabeza que es Cristo, tenemos un solo espíritu que es el Espíritu Santo y una sola Biblia, la cual nos dice lo mismo a todos? Claro. Advierto, hoy en día también tenemos un peligro con muchas Biblias que están saliendo y nuevas traducciones que tienen añadiduras, que tienen amputaciones, que amputan capítulos completos, cambian versículos por completo. Todo esto también nos hace correr peligro. Por tanto, yo siempre recomiendo en este aspecto conservar las Biblias más antiguas, entre las cuales está la Reina Valera 1960, que guarda de muchas formas una buena traducción en cuanto a lo que la escritura quiere decir, especialmente en las doctrinas fundamentales, lo que tiene que ver con la salvación, con el Hijo de Dios, la deidad de Jesucristo. Todo esto es conservado en la Reina Valera. Hay otras versiones que ya eliminaron la palabra Señor, la palabra Jesús es el Hijo de Dios, cosas como esas han sido eliminadas. Eso también es peligroso. Pero bueno, volvamos aquí al tema. Tenemos una sola Biblia, tenemos un solo espíritu. Debemos tener entonces una sola fe, que significa un mismo conocimiento, porque todos hemos sido bautizados en el mismo bautismo, que es el Espíritu Santo que nos ha bautizado, y además hemos descendido a las aguas creyendo que estamos todos en la misma fe. Entonces, ¿por qué cada quien piensa a su manera y las iglesias se dividen de esa forma? Tenemos un solo Dios, un solo Padre, que Él nos gobierna a todos y Él opera por medio de todos nosotros con su Espíritu Santo, con todas las maravillas que nos ha dado el Señor. Entonces, ¿por qué razón tenemos que comportarnos cada quien como quiera? No es justo. Debemos mantener la unidad, soportarnos, amarnos, tener una misma fe, estudiar todos la misma palabra. Esta mañana estamos estudiando aquí lo que dice el texto bíblico. No inventarnos otra forma. Si estoy hablando de la reverencia es porque la Biblia habla de la reverencia. Si estoy diciendo que no pueden existir cristotecas es porque la Biblia nos habla de la reverencia y el respeto que debemos tener hacia el Señor. ¿Cómo podemos inventarnos cosas que la Biblia no aprueba, que nunca se nos enseñaron, que los apóstoles no escribieron? ¿Cómo podemos inventarnos esa manera ordinaria o vulgar de supuesta alabanza a Dios, en donde los jóvenes convierten, o muchos jóvenes guiados por sus ministros, convierten la iglesia en algo muy igual, muy similar a una discoteca, y dicen que es mejor tener a los jóvenes allí metidos dentro y no en las discotecas mundanas? Es como si dijéramos, bueno, aunque estén desviados y torcidos y desordenados e irreverentes, es mejor que sean así dentro de las iglesias y no fuera de las iglesias. No tiene sentido.
tengamos una misma fe, una misma predicación, un mismo evangelio, que todos hablemos de la reverencia, de lo honesto, de lo justo, de lo decente, de lo bíblico, de lo espiritual, de himnos bíblicos, de canciones que nos acerquen al Señor, que nos hagan adorar al Señor, que realmente nos hagan amar al Señor, que nos hablen de las grandezas de Cristo. Necesitamos tener el mismo evangelio. Hoy hay demasiada psicología, autoestima y muchas maneras de predicación que se salen del camino del Señor, que no fue lo que el Señor nos dejó. Tengamos este conocimiento para que estemos claros. Ahora pasa al versículo 7 y nos dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, a cada uno de nosotros, por la generosidad del Señor, nos ha sido dada gracia. A cada uno se nos entregó un don o incluso algunos dones. Hay gente que tiene el maravilloso privilegio de disfrutar y ser usado de diferentes maneras. Bueno, vamos a usar todo para la gracia y para la gloria del Señor. Por ejemplo, hay algunas personas que tienen el don de servir y eso no lo tiene todo el mundo. Sirven las mesas, son los que hacen oficios, son los que sirven al público, organizan sillas y son felices haciendo eso. Eso no lo tiene todo el mundo en la iglesia, amados hermanos. Hay gente que le gusta ser atendida, pero no atender. Pero hay gente que es feliz sirviendo, yo los admiro realmente. A mí me gusta ser servicial, pero yo admiro a los que tienen ese don de servicio que son 10 veces más amables de lo que uno realmente es. Ellos llegan organizando, limpiando, perfumando, poniendo, no porque los obligan, sino que es que aman el hacer las cosas para servir a los demás, para que alguien se siente, para que esté cómodo. Organizan todo. Qué maravilloso don, sirven las mesas, lavan los platos, lavan las ollas, les gusta atender a los públicos. Eso es lindo, es hermoso. Pero hay otros que tienen otros carismas, otra forma de funcionar. Entonces, los que tenemos otra forma de funcionar, debemos poner esto a la orden de la iglesia y de manera gratuita, no esperando ser millonarios porque servimos de esta manera. Los que tenemos el don de la enseñanza o de cantar, de tocar un instrumento, de predicar, de ser evangelistas, de llevar el mensaje. Algunos consideran incluso que tenemos maestría, que somos maestros. Yo no me considero un maestro, pero hay gente que considera que soy un maestro de la palabra. La verdad es que no, yo soy un alumno, un humilde alumno que estudio la palabra del Señor para poder ayudar a mis hermanos. Pero como quiera que sea, tenemos diversidad de dones. Otros tienen uno, dos dones y con esto es suficiente, ya que cada uno viene del Espíritu Santo y con esto es suficiente para servir las vidas. Hay gente que es feliz llevando el Evangelio a los hospitales. Hay gente que es feliz curando enfermos. Hay otros que son felices visitando cárceles. Yo por casi 20 años hice trabajo en la cárcel de Santa Ana en Venezuela y también en la de Barinas, la de Caracas, fui algunas veces a predicar, también en Cúcuta he predicado en la cárcel. Bueno, es una manera de servir. Por muchos años lo hice en la cárcel de Santana. Muy gozoso, me gustaba ir allí a llevar tratados, comida, medicina, ropa, predicar el evangelio, tanto en las habitaciones como en el patio. Bueno, una felicidad haciendo ese trabajo. Cada quien debe servir donde Dios lo puso y debe hacerlo de manera muy agradecida. Debe estar agradecido el creyente con Dios y servir. Pero hay gente que dice, yo no sirvo para nada. Amados, con todo respeto, si alguno piensa que no sirve para nada, puede ser la excusa perfecta para no servir y no hacer nada. Porque cada uno es útil en el cuerpo de Cristo. Y esto lo dice la Biblia en muchas partes. Romanos capítulo 12, también primera a los Corintios capítulo 12, nos enseña acerca de los dones, aquí en Efesios donde estamos leyendo, y muchos pasajes más nos muestran que cada uno debe ser o debe poner a la orden del Señor todos los talentos y dones que se les han entregado de parte de Dios con el fin de que puedan servir a otros. No pensemos simplemente en el púlpito. Hay gente que quiere predicar, pero solamente en el púlpito. Les gusta es el púlpito, cantar en el púlpito, predicar en el púlpito. Entonces no desean servir realmente. Lo que anhelan es púlpito, publicidad. Mientras que los que estamos en el púlpito
usamos tanto el púlpito y estamos tanto allí que nosotros no estamos todo el tiempo deseando estar allí, sino servir de otras formas. A veces queremos ser un poquito más discretos, pero todo el tiempo estamos al frente. Pero los que casi no pasan al púlpito, a veces ambicionan estar allí, incluso tienen envidia del pastor o del evangelista porque quieren como ser las personas que están allí al frente. No debemos desear ser públicos o famosos. Nuestro deseo debe ser simplemente servir, así sea detrás de la cortina. Los músicos y cantores tienen estos dones y talentos y casi nadie les dice gracias, gracias por ayudarnos, gracias por servirnos, gracias por guiarnos en los cánticos para adorar al Señor. Casi nadie se acerca al que toca el teclado, el piano o a la voz segunda o voz tercera del coro y le dice gracias hermana, lo está haciendo muy bien. Casi nadie les dice esto. Pero a ellos les digo siempre, ustedes le sirven al Señor, el Señor los ve y deben hacerlo para Cristo. Y no esperen que el Señor descienda y les diga gracias, hijo mío, porque nosotros somos quienes necesitamos decir gracias, Señor, porque me has usado para tu gloria y me permites tener este privilegio tan grande de cantarte. Y no solo cantarte, también ayudar a otros a que te canten. Así de que debemos estar siempre dispuestos para servir con todos los dones y talentos que se nos han dado porque es una maravilla y es una gracia que el Señor nos da que podamos servirle. Por lo cual dice la palabra del Señor, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces la palabra del Señor dice que Jesús se fue, pero él se llevó a los prisioneros, dice que se llevó cautiva la cautividad y a los hombres les dio diversos dones. Ahora bien, esta es una discusión teológica entre los eruditos. Yo voy a decirles a ustedes lo que encuentro en la palabra del Señor, tanto dicho aquí como dicho por el apóstol Pedro, lo que nosotros creemos claramente que está escrito y algunos pues lo discuten. De todas maneras, dejaré aquí una posición teológica que me parece la más recomendable. La Biblia dice que el Señor Jesús vino a la tierra y se hizo hombre, se hizo siervo, y siendo siervo sirvió a los hombres y llegó a ser tan obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Pero el apóstol Pedro también nos dice que cuando el Señor Jesucristo murió, Él fue en el Espíritu a las profundidades de la tierra y se mostró a los que estaban allí. Nosotros creemos firmemente que ese versículo de Pedro y este tiene que ver con que el Señor fue y llevó cautiva la cautividad. ¿Qué es esto? Que llevó a los prisioneros que estaban allí en el seno de Abraham. En el Antiguo Testamento nadie subía, sino que por el contrario esperaban la venida del Mesías. En el Hades había un lugar llamado el seno de Abraham y otro lugar era el lugar de la condenación. Eso también nos muestra el Evangelio de Lucas en el capítulo 16 cuando se nos habla de Lázaro y el rico. Se nos dice allí que el rico, estando en tormento, logró ver a Abraham, porque había un abismo, dice la palabra, un abismo entre esos dos lugares, entre el seno de Abraham, donde estaban los salvados esperando al Mesías, y los que estaban en condenación, tanto que el rico gritaba, Padre Abraham, permite que Lázaro venga y me moje la lengua con una gotita de agua, porque estoy atormentado en esta llama, en este sufrimiento, en esta angustia. Cada minuto es una angustia. El padre Abraham le responde, hay una cima entre nosotros, es decir, un abismo. Habla de cima allí, de la profundidad de un hoyo. No habla de la cima, que es una montaña, sino una cima que es la profundidad del abismo. Recuerden que cima se escribe con S y con C. Entonces, la cima que aparece allí es la profundidad de un abismo. Es un hueco en el cual no podían pasar los unos de un lado hacia el otro. Y le dice el padre Abraham, hijo, le dice, tú tuviste bienes en la tierra y deleites, y te diste tus banquetes y tu vida de farra y de pecado. Pero este solo tuvo angustias y sufrimientos, pero tuvo fe. Y él está aquí disfrutando ahora mientras ustedes están allá en el tormento. Entonces, aquí nosotros entendemos que el Señor bajó a lo profundo, a la profundidad, y se llevó cautivo todo lo que estaba
eh, o se llevó consigo todo lo que estaba cautivo allí en el seno de Abraham y entonces fue llevado y rescatado como la Biblia misma lo había prometido en el Antiguo Testamento, porque por la ley nadie podía ser salvo, nadie podía ser salvo. Todos los que esperaron en la ley tenían que esperar en Cristo, tenían que esperar al Mesías, porque la ley no podía salvarlos. Total que los que habían muerto esperando al Mesías estaban en el seno de Abraham, no atormentados, sino en un descanso, conscientes, estaban esperando al Mesías. Y cuando llegó el Mesías y murió por los pecadores, el apóstol Pedro nos dice que él murió, pero fue en el espíritu a las partes más bajas de la tierra. Y entonces dice Pablo aquí que se llevó cautiva la cautividad, se llevó a los que estaban prisioneros en ese lugar y se mostró a los que estaban condenados. Hay algunos predicadores muy atrevidos que han salido por las redes diciendo que el Señor fue a rescatar a Judas, a Caín y a todos los que se condenaron en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Noé, en el diluvio, y que el Señor fue a rescatarlos. Esto es totalmente absurdo, contradictorio, está contra todas las doctrinas de la palabra del Señor. Así de que tenemos mucho cuidado al decir estas cosas, porque eso no está escrito en la Biblia, es una herejía y es muy brutal contra la palabra del Señor. El Señor fue a rescatar lo suyo, lo que era suyo, los escogidos, los que le estuvieron esperando. Y entonces los llevó al lugar donde él quería tenerlos, en su paraíso. Entonces dice la palabra del Señor aquí en el versículo 9 y 10, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también él había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, que es Cristo, pues es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces ahí nos explica el apóstol qué significa eso de que descendió. ¿Qué significa eso de que subió, pero que primero había descendido a las partes más bajas? Pues Cristo fue el que descendió, se llevó lo suyo y se fue hacia arriba, más alto de todos los cielos, para estar en su lugar que le correspondía y llenar todo con su presencia maravillosa. Es lo que la palabra del Señor dice. Luego pasa al versículo 11 y nos dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Aquí aparecen seleccionados unos 4 dones especiales de liderazgo, aunque algunos pues pensamos que pueden ser 5. Los que opinan que 4 es porque los seleccionan de la siguiente manera: apóstoles, profetas, evangelistas y el cuarto lugar, pastores y maestros, ya que los pastores deben ser maestros. Los pastores deben estar capacitados para enseñar la palabra del Señor. Ahora, los que prefieren decir que son 5 dones ministeriales, pues mencionan apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y por último, por aparte, maestros. También puede seleccionarse de esa manera, porque no todos los maestros son pastores. En cambio, los pastores sí deberían ser maestros. A algunos enseñan que todos los pastores son maestros. Bueno, yo quisiera poder decir lo mismo, pero en tantos años predicando y conociendo a tantos pastores, me he dado cuenta que lamentablemente, con mucha tristeza, muchos pastores no son maestros, pero deberían serlo. Lo que pasa es que no son maestros porque no les gusta estudiar, no les gusta la teología, no les gusta la palabra y yo no sé cómo pastorean. No entiendo qué enseñan a la iglesia. 4 cositas básicas, vístase así, peínese así, acomódese así, siéntese en el culto decentemente y eche para adelante que va para el cielo. Y es todo lo que enseñan durante todos sus 30, 40, 50 años de ministerio. Es muy triste, ya que los pastores deberían ser maestros de la palabra, ser profundos en doctrina y tener el suficiente conocimiento para responder cualquier pregunta que les haga la iglesia y tengan ellos la capacidad de respuesta teológica para que la gente crezca cimentada en la verdad. Entonces el versículo 11, como necesita una explicación,
más profunda y amplia, que se trata de los ministerios que están puestos para dirigir, liderar la iglesia del Señor. Y es aquí donde tenemos que explicar por qué los ministerios que vemos vigentes hoy son los de pastores, evangelistas y maestros. Nosotros no vemos hoy a los apóstoles y profetas por ningún lado de la escritura, porque Cristo Jesús dijo que eran 12 apóstoles, Él los mencionó, aunque los que funcionaban al lado de ellos fueron llamados apóstoles, pero no estaban dentro de los 12. Y también los profetas, dijo Cristo, que fueron hasta Juan el Bautista. Y entonces ahí se acabó la profecía al estilo del Antiguo Testamento. Total que el don de profecía hoy es pedagógica. Lo que hacemos nosotros, los que somos por algunos llamados supuestamente profetas, la gente dice que somos profetas, pero es el título que la gente suele ponernos. En las iglesias siempre suelen ponerle a uno títulos y darle credenciales de una cosa y de otra innecesarias. Nosotros enseñamos la profecía bíblica. Es una profecía pedagógica. Entonces, para poder explicar esto necesitamos ampliar el tiempo. Por tanto, dejamos hasta aquí para que en la próxima página, en el próximo episodio, a la misma hora y por el mismo canal, nos encontremos para que podamos ver el versículo 11 y por qué razón el Señor Jesús dijo que los profetas fueron hasta Juan el Bautista y de ahí en adelante no. Hubo algunos profetas en el libro de los Hechos que auxiliaron a los apóstoles del Señor porque el canon de las Escrituras no había sido terminado. Necesitaban ese auxilio de revelación. La revelación no había sido terminada y por eso existieron esos hombres allí. Ahora, mis amados hermanos, todo lo que se diga hoy en el púlpito o por estas redes, por los medios, de parte de Dios debe estar escrito en la Biblia y solamente en la Biblia. Y fuera de la Biblia no existe nada. Por eso enseñamos solo escritura, solo la Biblia es la autoridad máxima y lo que los hombres digan que recibieron del cielo, del tercer cielo, revelación de ultratumba, de donde sea que lo hayan recibido, nosotros decimos si no está en la escritura, no es cierto. Que me lo reveló un sueño, una pesadilla, que me trasnoché anoche y entonces creo que fue Dios y que fue una visión. Si no está en la escritura, no es cierto. Solo la escritura tiene la autoridad. Mañana veremos un poquito más acerca de este versículo 11, por lo cual el Señor constituyó ministerios para ayudar en el crecimiento de la iglesia del Señor.